apasionada indica que en este momento esas fuerzas van ganando, están logrando sus propósitos. Señoras y señores, quienes con mayor o menor responsabilidad protagonizamos nuestro proceso constituyente teníamos visiones muy diferentes de las cosas, pero pusimos lo mejor de nosotros mismos al servicio de un gran proyecto común que resultara aceptable para todos y que fuera equilibrado. Y desde luego el resultado no fue una expresión de relativismo. Las palabras tenían significados claros, aun cuando en ocasiones los acuerdos estuvieran abiertos a sucesivas concreciones. Había una idea común sobre lo que las cosas eran. Y sobre todo había una idea común sobre lo que no eran y sobre lo que no podían ser. Eso es lo que algunas minorías no aceptaron nunca, llegando incluso alguna de ellas a emplear la violencia y el asesinato. Durante mucho tiempo y pese a malas experiencias, en lo esencial la mayoría se mantuvo firme y no cedió ante esas minorías. Pero eso finalmente cambió y hoy van imponiendo su proyecto frente a una mayoría paralizada, confundida y desesperanzada. El primer efecto del relativismo es que la mayoría se encuentra sometida a una alianza negativa de minorías, cuyo único nexo es el deseo de poner ruptura donde había consenso, poner discordia donde una vez existió voluntad de concordia. Es decir, hacer realidad el proyecto rupturista que los españoles rechazaron categóricamente en 1976 y en los años posteriores. Un proyecto rupturista que, como afirmó un notable colaborador de José Luis Rodríguez Zapatero, José Andrés Torres Mora, ha llegado al corazón de las instituciones avanzando por el ángulo ciego de la sociedad española. Olvidamos lo que exige vivir en sociedad, olvidamos nuestras raíces. Descubrimos un bienestar que desconocíamos, la comodidad, el vivir por encima de nuestras posibilidades, actitudes que nos hicieron perder el norte y nos pusieron a merced del relativismo. Actitudes que crearon un ángulo ciego por el que el relativismo alcanzó incluso el Gobierno. Lo alcanzaron quienes tienen por objetivo la anulación de los valores que hacen posible la vida verdaderamente humana, responsable, vivida con carácter personal y en convivencia con otros. Nuestra historia ha sido la de un proceso de avance del relativismo sin precedentes, implacable. Lo hemos relativizado todo o casi todo y hemos ido abandonando referencias permanentes, sin las que no es posible que mantengamos en pie nuestras instituciones. Ellas nos protegen si las protegemos y hemos dejado de hacerlo. Hay excepciones, como la del presidente Aznar, pero como sociedad, como españoles, cuando la crisis económica y financiera llegó, la crisis de fondo estaba ya dentro de nosotros. Esa crisis de fondo no es algo que nos está pasando, es más bien algo que estamos haciendo. Es responsabilidad nuestra, es la consecuencia de nuestros actos y de nuestros desistimientos. Nos equivocamos si culpamos a los demás, a las instituciones financieras, a los mercados, a los políticos. Lo que está en crisis es la persona. Y quiero subrayar esto con especial énfasis, porque es el mensaje fundamental que quiero transmitir. La crisis está en la persona, está dentro de nosotros mismos. Y, por tanto, la solución no podrá venir solo de reformas institucionales. Será necesario que cambiemos de actitud. Personas con valores hicieron posible la transición y un orden político equilibrado. Personas sin valores han impulsado su destrucción. Y una sociedad que ha perdido sus valores está siendo incapaz de impedirlo y busca soluciones donde no las hay. La transición exigió una política basada en el esfuerzo, incluso en el máximo esfuerzo. Hoy domina el mínimo esfuerzo, lo más cómodo, lo más egoísta, lo más fácil, lo más autocomplaciente se ha impuesto.
El proyecto que ejecutó Rodríguez Zapatero fue un proyecto relativista radical, sin duda, pero si ha podido ir tan lejos ha sido porque esa actitud había ido penetrando ya en nuestra sociedad, en nuestra conciencia. La crisis nos ha conducido a la codicia, que se instaló con facilidad en la política y se ha manifestado en términos de una brutal corrupción y que amenaza con disolver los lazos fundamentales de lealtad institucional que otorgan legitimidad a su ejercicio. Y la codicia de hoy se está transformando en temor, en miedo, incluso pánico al presente y sobre todo al futuro. Y miedo también a los demás. No hay apenas sentido de comunidad, de nación, de formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Crece la idea de que los demás son un obstáculo para nuestro bienestar. Por eso no debe sorprendernos el deterioro de la familia como institución capital, que es donde se afirma con más claridad que nuestro bienestar lo hacen posible los demás. Hoy sufrimos una crisis moral, de conciencias, de valores, y esa es la razón por la que no es una casualidad que esta crisis sea total, porque políticos, banqueros, economistas, jueces, todos tenemos en común que somos personas. El relativismo niega las referencias permanentes, niega la idea misma de verdad, necesita con celeridad desmontar las verdades, las referencias sólidas que se han ido creando y gestando en la sociedad. Por eso su principal aliado es la fuerza de la mentira, la normalización de la mentira. Y por eso precisa introducir mentiras, aprovechando un estado de ánimo social predispuesto hacia el relativismo. Y necesita convertir esas mentiras en algo normal, sin importancia. Necesita que quien denuncia las mentiras parezca un pesimista incorregible o un extremista. Hay, por tanto, una causa primaria de la crisis, la causa de las causas, una crisis de conciencias, una crisis moral, una crisis de actitudes personales, una crisis de la verdad. El hecho de que no nos haya importado la crisis hasta que ha tenido consecuencias económicas en nosotros indica la pobreza de nuestra reacción ante ella y la falta de vigor de nuestra sociedad. Señoras y señores, la misma crisis moral que nos ha hecho vivir por encima de nuestras posibilidades y que ha causado nuestro desplome económico y financiero es la que antes de eso y por encima de eso lleva mucho tiempo causando la trágica realidad del desprecio a la vida y la destrucción del equilibrio entre derechos y obligaciones, la agenda de nuevos y falsos derechos, la esclavitud de los políticos y de la política a las encuestas de opinión, el reiterado esfuerzo de algunos de alejar la ética de la política, el enaltecimiento del mal menor en la política cuando el mal menor es siempre la consolidación del mal, la creciente expansión de la mentira enmascarada en lo políticamente correcto. Y todo ello ha causado problemas mayores a los que quiero referirme. En primer término, la relativización del derecho a la vida, como corolario de una agenda de nuevos y falsos derechos, que en realidad son sendos intentos de supresión de obligaciones morales. La relativización de la familia y del matrimonio como elementos esenciales de este proyecto. El derecho a la vida, la obligación de la defensa de la dignidad de la persona es reemplazada por el aborto, por un supuesto derecho a decidir sobre la vida de un ser humano. La expresión del relativismo, fruto y consecuencia de la comodidad, es que cada vez que se percibe o se intuye una obligación, se trata de eliminarla, creando un falso nuevo derecho. El aborto como derecho, que es la expresión máxima del último proyecto del Gobierno socialista, es para mí el hecho más grave que ha producido ese proyecto de ingeniería social que ha tratado de modificar las conciencias de las personas. De la misma manera que la ideología de género ha modificado en este ámbito y de modo radical el Código Civil, lo ha hecho con la naturaleza del matrimonio y con el sentido del proceso educativo. En segundo lugar, la relativización de España, un concepto discutido y discutible, se dijo. Quienes desde siempre han combatido la idea y la realidad de España han visto recompensada su perseverancia.
Por el contrario, quienes creemos en el significado profundo de España, no hemos sido perseverantes en su defensa. España es una potencia cultural de primer orden, no solo por su historia, sino por la fortaleza de nuestra lengua común en el mundo. Ni siquiera una obviedad así ha servido para unirnos y cohesionarnos. Por el contrario, en una actitud suicida se impide o se obstaculiza la educación en español. No se ha aplicado el esfuerzo, el vigor, la tenacidad suficiente para fortalecer el proyecto de España, especialmente en las comunidades en las que sus adversarios han tenido y tienen la obsesión de debilitarlo. Cada paso atrás que nosotros hemos dado ha sido un paso adelante del relativismo. Se ha relativizado incluso, y se sigue haciendo, el peligro que constituyen los movimientos nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Algunos no han comprendido la gravedad del desafío y han preferido marcar distancia con quienes hemos defendido una posición de firmeza frente a la coacción, en lugar de hacerlo con quienes verdaderamente nos amenazan. En tercer lugar, la relativización del nacionalismo y de ETA. No se llega a comprender el alcance, el significado del proyecto de los que no creen en España y desean destruirla. No se ha entendido, no se entiende aún el significado de ETA. Lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy aquí. ETA no solo es una organización terrorista, es sobre todo un proyecto totalitario de ruptura. ETA no solo ha matado en España, ha estado y está en la vanguardia de la quiebra de España. Puede dejar de matar durante un tiempo por razones tácticas, pero ni desaparecerá ni se disolverá mientras no alcance sus objetivos. Nació para destruir España, convencido que el Partido Nacionalista Vasco iba a ser incapaz de hacerlo con su estrategia de ruptura a ritmo lento. Primero intentó la fractura solo desde el País Vasco. Luego, por primera vez en su historia, dio un salto a Cataluña para acordar con Esquerra Republicana de Cataluña un proyecto de ruptura también desde aquel territorio. La última década es la historia de una estrategia diferente, presidida por los pactos y las treguas posteriores a los mismos. Lo hizo en 1998 con el Partido Nacionalista Vasco en Estella, luego con Esquerra Republicana de Cataluña en Perpiñán y finalmente con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en el arranque de su gobierno en 2004. Cada pacto con ETA, cada negociación, cada tregua, cada proceso posterior a estos acuerdos ha significado un balón de oxígeno y un fortalecimiento